Muy buenas tardes a todos. Agradezco el que estén presentes en este día con la continuación de los talleres en programación funcional UPA 2020. Le damos la cordial bienvenida al expositor, el ingeniero Mario Alcántara Galindo, el cual impartirá este taller. El taller que van a ver el día de hoy es Fundamentos de Programación Funcional con el Elixir. Les voy a compartir un poco de la trayectoria profesional y académica del ingeniero Mario. En cuanto a su experiencia laboral, ha estado o está actualmente como BitPay, como desarrollador en Java Senior. Algunos logros que ha tenido en ello ha sido migración de sistemas de soporte en el envío de remesas desde Estados Unidos a México, un backend, también una construcción de aplicación web para la administración de créditos estudiantiles. De igual manera, ha estado también en la construcción de aplicación web para la administración de procesos de factorage y en la construcción de módulos backend para el envío de mensaje vía email SMS. También ha estado trabajando en Backend, en un proyecto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el desarrollo como desarrollador en Java Senior. Algunos de los logros que tuvo en esta empresa fueron actualización del sistema de emisión del pasaporte mexicano, permitiendo mantener los indicadores de procesamiento de trámites y emisión de documentos. También en la implementación de aplicación web para la programación de citas, la información capturada permitía la reducción de tiempos operativos durante el proceso del trámite de solicitud y emisión del pasaporte. También elaboró en Hill Digital System como desarrollador Java Senior. Los logros que obtuvo ahí fue migración de aplicación web médica para el seguimiento y consulta de datos sobre enfermedades epidemiológicas. También estuvo trabajando en Intelego, en proyectos con Processar, eState y Conocer como desarrollador Java. Los logros que obtuvo ahí fue la implementación de aplicación para la agilización en la captura y pago de aportaciones al ahorro de trabajadores, también en la elaboración de propuestas técnicas para el mejoramiento en los procesos operativos del ISSSTE. Laboró también en Efectimundo SADCB como programador analista. Los logros que obtuvo es agilización de los procesos de control de inventario y venta de productos mediante la adición de módulos. Él hizo su carrera en Ingeniería en Computación en la Universidad Autónoma del Estado de México y tiene una certificación en Oracle Certified Professional y también en Java SE6 Programmer. Tomó algunos cursos en el año 2009 de Linux LPI Fundamentals 1 por The Instructor Leaders in the Knowledge, y en abril del 2011 también tomó un curso avanzado de Java. Pues bueno, sin más preámbulo, le damos la palabra al ingeniero Mario. Gracias, Araceli. Buenas tardes, muchachos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí, se escucha. Perfecto. Vale, pues como ya me lo comentó Araceli, soy ingeniero en computación, soy programador, ya he estado trabajando varios años en el desarrollo ya tiene mi cámara para que me puedan conocer. He estado trabajando varios años en el desarrollo de aplicaciones en Java. Ya cumplí unos 8 años, casi 10 años trabajando en ello. Y en el transcurso de mi carrera he estado trabajando generalmente con un paradigma de programación que ustedes yo creo que ya deben de conocer. Le comentaba a Araceli que sería muy buena idea el que la mayoría de ustedes tuvieran las nociones o el concepto
lo que es programación, programación orientada a objetos. Si no mal estoy o si me corrigen, y ustedes están llevando Java actualmente en su carrera, o ya llevaron Java, o probablemente llevaron C o C++, Visual Basic tal vez, son lenguajes que generalmente nos enseñan en la escuela, en la universidad, pero en los últimos, que serán 5 años, 8 años, ha estado resurgiendo una nueva tendencia respecto a la programación, un nuevo paradigma llamada programación funcional, que sí es diferente la forma en la cual se hacen las cosas, la forma en la que hay que pensar cómo solucionar o cómo diseñar el código que va a ejecutar un programa. Entonces, esta nueva tendencia o esta nueva forma de programar em, está siendo muy bien aceptada en la actualidad por todas las ventajas que representa. Entonces, el propósito de este taller, tenemos planeado que sean 3 sesiones, es darles una pequeña visión, una introducción a la forma de trabajar mediante esta forma, mediante este paradigma. Ustedes que han estado trabajando en Java o que han estado aprendiendo o estudiando Java, todo este tiempo han estado usando un lenguaje orientado a objetos, mediante el cual desarrollan sus soluciones, sus programas, sus prácticas, todo aquello que sus maestros les pidan, pero esto es algo un poco, para serle sincero, es un poco complicado, no es tan sencillo de captarlo a la primera vez, pero bueno, la intención es que lo vayan analizando, lo vayan conociendo, y si les da curiosidad, si les gusta la programación, pues ir buscando más recursos e ir investigando más al respecto. Entonces, vamos a comenzar con ello. Esta parte de la programación funcional la vamos a ver mediante el uso de un lenguaje llamado Elixir. Vamos a tener que instalar en sus equipos el lenguaje, la plataforma. Entonces, no sé si me puedes ayudar, Araceli, poniéndoles el enlace de dónde tienen que descargar el programa. Em, Vale. Mientras les sigo platicando un poco de conceptos, esta primera sesión va a ser realmente un poco teórica o muy teórica, porque sí es necesario que tengamos como que las bases teóricas de qué hace diferente a un paradigma de programación de otro. Esto, como programadores, siempre lo omitimos, realmente no nos gusta demasiado aplicar o invertir mucho tiempo en la teoría, y lo que solemos hacer siempre es tratar de codificar lo más pronto posible, ¿no? Nos dicen, ¿sabes que hay que resolver este problema o tenemos que implementar esta funcionalidad? Y casi inmediatamente nos ponemos a escribir código en nuestra herramienta, la herramienta que usemos más comúnmente, ¿no? Pero digo, a través del tiempo que he estado trabajando, pues ya me he dado cuenta que sí es necesario, es muy importante eh, tener estas nociones y estos fundamentos eh, teóricos, porque de lo contrario, más adelante se nos puede complicar un poco más el entender la forma en la que tenemos que trabajar. Entonces, por lo mientras, no sé si ya tienen el link para que vayan descargando el archivo. Vale. No sé si puedan ver mi pantalla. Tengo una presentación que dice Fundamentos de Programación Funcional con Elixir. ¿Ya se ve? Sí, sí se alcanza a ver. Ah, vale, perfecto. Entonces, mientras les pasan el link y mientras vamos descargando y
instalando todo. Me comenta Araceli que la mayoría de ustedes trabaja con Windows, entonces no debe ser ningún problema. Simplemente descargan el paquete y listo. Sí tiene versión para Ubuntu, tiene versión para la mayor parte de de las distribuciones de Linux, OS X. Obviamente en Linux la forma de instalarlo es un poco diferente, pero en la página que les va a proporcionar a Araceli vienen las instrucciones. Aquí generalmente es con el manejador de paquetes o pueden bajar un binario y ejecutarlo, pero sí también está disponible. Cualquier duda que tengan, nos van diciendo y van siguiendo, en el caso de Linux, van siguiendo todos los pasos que les vaya dando el wizard. Generalmente pues, es siguiente, nada más verifican que tengan el espacio suficiente en disco, no es mucho tampoco lo que ocupa esta herramienta. Mm, ¿Qué más? Hay que ejecutar el programa con administrador en Windows para que pueda instalar el programa en la carpeta correspondiente. Y en el caso de Ubuntu, bueno, yo creo que ya quien lo use ha estado instalando algunos otros programas mediante el manejador de paquetes y con esa misma lo puede ir haciendo. Si tiene alguna duda también ahí, nos va diciendo y lo vamos checando. Entonces, mientras descargan eso y lo van instalando, para no esperarnos obviamente a que se acabe de instalar, vamos a empezar a ver un poco de los conceptos que están relacionados con la parte de la programación y la programación funcional particularmente. Un momento. A ver, bueno, rápidamente, esto es lo que tenemos agendado para el taller. Vamos a empezar con una ligera introducción con conceptos básicos. Para aquellos que ya vayan en los últimos semestres, pues igual se les puede hacer un poco aburrido porque van a decir, pues esos conceptos ya me los sé, entonces como que ya no son necesarios, pero si hay algunos de sus compañeros que vengan de algunos cuatrimestres o que aún no vayan al mismo nivel que ustedes, yo creo que les puede servir. Y bueno, ustedes también para volver a tomar esas bases y reafirmar esos conocimientos que a la mayoría de nosotros, pues el paso del tiempo se nos pasan y los omitimos. Vamos a trabajar, a ver una pequeña historia de lo que es Erlang y Elixir. Ambos son lenguajes de programación, son lenguajes para programación funcional, son lenguajes que realmente no son muy conocidos, sobre todo Erlang, un lenguaje un poco muy viejito que tenía una aplicación muy particular. Ahorita ya se está dando a conocer más, pero por Elixir, que es un lenguaje que está relacionado con Erlang, que van muy de la mano. Una vez que hayamos visto parte de la teoría de los conceptos básicos y qué es Erlang y qué es Elixir, vamos a ver uno de los conceptos teóricos de programación funcional y con ello vamos a empezar a trabajar con características ya propias del lenguaje, lo básico de cualquier lenguaje de programación, como suele ser los tipos de datos, los operadores básicos. Una característica particular de los lenguajes de programación funcional y en este caso de Erlang y Elixir que se llama Pattern Matching. Unos componentes que se llaman keyword lists y mapas. Vamos a ver lo que son módulos y funciones. Esta parte de las funciones es básico, es muy importante, sobre todo porque en la programación funcional, como su nombre lo dice, todo se basa en bloques y en funciones. Todo está estructurado con base en funciones. Las funciones pueden ser variables. Una función se puede almacenar una variable. Una función se puede pasar con un parámetro para que sea ejecutada por otra función. Una función puede usar otra función. Entonces las funciones son como que las estructuras básicas de la programación funcional. Vamos a ver un tema muy importante que se llama recursividad. Aquí en los lenguajes funcionales no tenemos ciclos como los tienen en Java o como los tienen en C++ o en PHP, donde tienen for, tienen whiles, tienen ifs. Ese tipo de estructuras no existen en lo que es un lenguaje de programación funcional. Ahí la forma en la que tú recorres una colección de datos es mediante recursividad o la forma en la que aplicas iteración es mediante recursividad. Entonces ese tema también lo vamos a ver
Y finalmente, un concepto llamado enumerables y streams, que ya son componentes y funciones de alto nivel para que nosotros no tengamos que implementar la recursividad cada vez que lo necesitemos, ¿vale? Si tienen alguna duda con los conceptos que vayamos a ver o con lo que vayan instalando, nos van comentando para poder ayudarles y solucionarlo lo más pronto posible, ¿vale? Ok, vale, pues entonces empecemos con un poco a ver lo que son los conceptos básicos. Digo, lo más importante de ello, pues la programación, que es la programación de computadoras. Ya todos sabemos que es el proceso de componer y organizar el conjunto de instrucciones para indicarle a un dispositivo lógico o físico, generalmente, un concepto común o muy tradicional, dice a una computadora, ¿no? Pero pues ahorita ya no solamente es una computadora, ya no es una PC, ya no es una laptop, ya puede ser un teléfono, un dispositivo móvil, incluso puede ser un smartband o algún otro dispositivo mucho más pequeño, el cual puede ser programable. Entonces, esto ya lo estoy englobando en un dispositivo físico o incluso puede ser software para otro software, ¿no? Entonces puede ser un dispositivo a su vez lógico, puede ser algo que esté siendo virtualizado, entonces no necesariamente tiene que ser hardware como tal. Entonces, en resumen, programar es eso, es componer y organizar un conjunto de instrucciones para que un dispositivo físico lógico haga algo. Y obviamente el lenguaje en el que lo tenemos que hacer tiene que ser un lenguaje que este dispositivo pueda entender. Y aquí es donde ya entra el lenguaje de programación, ¿no? Que es un lenguaje artificial que puede definir una secuencia de instrucciones para que sea procesado por la computadora, el ordenador o el dispositivo en el cual se vaya a ejecutar. Eh, los lenguajes de programación, como ustedes ya lo han visto en la escuela, pues tiene una sintaxis, es decir, la forma en la que se escribe, es como el español o el inglés o alguna otra lengua que tiene una serie de reglas gramaticales, tiene un orden en el cual tú tienes que ir utilizando las palabras, tiene un conjunto de palabras reservadas que son propias del lenguaje de programación y que tú no puedes usar dentro de tu propia lógica, porque son ya palabras que la computadora o el lenguaje va a usar para realizar ciertos procedimientos muy particulares. Un ejemplo de esto en Java, que es lo que más se utiliza, pues está el final, está el private, el public, el class, todo ese tipo de palabras que tú ya no puedes utilizar para nombrar una variable. ¿Por qué? Porque ya son parte de la estructura gramática de tus programas. El final, pues, para definir una variable a una clase final que ya no puede ser extendida o que ya no puede cambiar su valor. Class para definir una clase. Private, es un modificador de acceso que te indica si alguien puede acceder de forma privada o pública a ese elemento, etcétera. Y aquí es donde ya, una vez que tenemos definido lo que es el lenguaje, hay una forma de usar ese lenguaje, hay una forma de utilizar esa sintaxis, hay una forma de utilizar esas palabras de toda esa gramática, no va a ser siempre la misma. Podemos usarla de una u otra forma. Esa forma o ese enfoque de utilizar un lenguaje de programación es lo que se conoce como paradigma de programación. Es la forma en la que tú lo estás utilizando. En Java, ¿cómo lo ocupas? ¿Cómo usas el lenguaje de programación? ¿Cuál es la estructura básica que tú requieres para que un programa en Java se ejecute? Pues lo primero, tienes que crear una clase de entrada con un método main donde llegue la primera llamada a la aplicación y a partir de ese método main se empiezan a llamar otras clases, se empiezan a enviar mensajes a otros componentes, se empiezan a crear instancias, se empiezan a aplicar condiciones, ejecutar ciclos, modificar el estado de tus componentes, etcétera. Ese es el enfoque. En la programación funcional va a ser diferente. Aquí no tienes clases, no tienes un punto de entrada como tal, no tienes que estar creando instancias de componentes porque realmente todo lo que tienes son pequeños bloques o funciones que las vas a ir agrupando en módulos que son simplemente es una agrupación de funciones, pero no requieres crear instancias o copias de tus clases para que puedas llamarlas o para que puedas estarles enviando mensajes y recibiendo respuestas, ¿no?
Eso es el paradigma. Ahorita vamos a ver más adelante un pequeño diagrama de cómo se está divididos y algunos ejemplos de los lenguajes que entran dentro de cada paradigma. Ahora, programar no solo consiste en escribir código y ejecutarlo. La programación no tiene todo que ver únicamente con el lenguaje. Hay muchas cosas más que se ven involucradas en la programación. Aparte del lenguaje están las herramientas, aparte del lenguaje están los runtimes, es como que la plataforma, donde se ejecuta el programa, están las bibliotecas o las librerías. No sé si ustedes ya dentro de Java hayan usado alguna librería de alguien más, de alguna otra plataforma, por ejemplo, para base de datos, que hayan usado Hibernate o para web que hayan usado Spring, Java EE, JSF, Prime Faces, cosas por el estilo, ¿no? Igual, ahorita es muy, bueno, al menos cuando estudiamos Araceli y yo, pues era muy difícil todavía usar ese tipo de herramientas en la escuela, pero yo creo que ahorita ya han ido avanzando más. En los últimos semestres ya es muy probable que ya hayan trabajado con ese tipo de herramientas que ya se estén utilizando en el campo laboral, con sus IDEs, no sé, NetBeans, Eclipse, IntelliJ IDEA, cosas por el estilo. Y otra característica que yo considero muy importante dentro de una plataforma de programación, que no tiene nada que ver con cuestiones técnicas, es la comunidad de programadores que están alrededor de toda esta plataforma, todo este lenguaje, ¿no? Como les comentaba, Erlang fue un lenguaje de muy, ¿cómo se puede decir? Ah, como para un conjunto de personas y programadores muy en particular. Realmente no todo el mundo veía ese tipo de lenguaje, tanto por la complejidad y por el nicho al cual estaba enfocado. Pero ahorita en la historia de Erlang vamos a ver más eso a detalle. Entonces, hasta aquí son como que los 4 conceptos básicos que tenemos que tener muy en claro para poder empezar a trabajar como programadores, que es la programación, un lenguaje, el paradigma y la plataforma que gira alrededor del lenguaje. Em, Ahorita les voy a mostrar lo que les comentaba de los paradigmas de programación, que son los enfoques en los cuales se programa o la forma de programar, si lo quieren ver de esa forma. Hay 2 paradigmas muy particulares, que es la imperativa y la declarativa, y estos a su vez tienen divisiones, ¿no? Por ejemplo, en la imperativa tenemos una programación estructurada, que también es un tema muy. Creo que es lo primero que ven cuando están estudiando una carrera de ingeniería en computación, o al menos es lo primero que nosotros veíamos, programación estructurada, y ocupan Basic ya no, pero al menos Visual Basic. eh, y está la parte del lenguaje procedimental como ese. Igual, yo creo que C ya no lo han de haber usado. Probablemente usaron C++, pero estos lenguajes pertenecen a este tipo de paradigma, ¿no? Todos lo van haciendo mediante instrucciones, asignaciones, llevan una secuencia, tienen funciones, tienen modificación de estados, sus funciones tienden a tener efectos secundarios, es decir, tú le pasas una variable a una función para que la modifique y te regrese un valor diferente. O en ciertos casos ni siquiera regresa un valor, lo único que hace es modificarlo, pero ese proceso de modificación se hace dentro de la función. Tú realmente no sabes qué es lo que está haciendo tu función o tu método y no sabes, no tienes la certeza de que tu programa, o al menos esa parte del programa, siempre te va a retornar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque es algo que no está no está especificado en ningún lugar. Y eso es parte del propio paradigma, es propio del diseño del lenguaje. Entonces, hay otra división de la programación imperativa, que es la programación orientada a objetos, y ahí ya pueden ver que está Java, está C++ y está PHP. PHP en sus últimas versiones ya incluye características de programación orientada a objetos. Y del otro lado está la programación declarativa, que ya tiene un enfoque diferente.
ya no se realiza de la misma manera, ya no tenemos las mismas características. Ahorita que empecemos a hacer un poco de código, vamos a ver específicamente cuál es la diferencia entre un lenguaje imperativo contra un declarativo, y específicamente vamos a tomar dos lenguajes como referencia. Uno de programación orientada a objetos, en este caso Java, es con el que ustedes ya tienen un poco de conocimientos y con el cual yo tengo más experiencia. Y en el declarativo vamos a tomar a Elixir, que es un lenguaje funcional. Dentro de los lenguajes declarativos, aparte de los funcionales, está Prolog. Este es un lenguaje un poco más como académico. No sé si alguna vez lo hayan escuchado hablar, y pues, supongo que en la historia de los lenguajes se los tuvieron que haber notado. Y es un poco más complejo. También la forma en la que se escriben las cosas no es tan sencilla. Tienes que tener un orden, una estructura lógica. Y esos tipos de lenguaje declarativo, tanto el funcional como el lógico, están enfocados más a una forma o a un enfoque matemático. Es decir, en ver a las funciones de programación como funciones matemáticas, en el cual, si recuerdan, la parte de para los fundamentos matemáticos, una función matemática simplemente es establecer un valor o una fórmula que al final de cuentas te va a dar un valor. Y esa función matemática siempre te va a dar el mismo valor. Si tú tienes x es igual a y más 5, tú vas a, de cierta manera, saber cuánto vale X, cuánto vale Y, y siempre va a ser el mismo resultado. En esa función matemática, tú siempre vas a obtener el mismo resultado. No hay forma de que tú tengas un resultado diferente en una función matemática. Si eso fuera, pues nunca nos reprobarían en la escuela, ¿no? Porque cada quien pondría un resultado diferente y obviamente todos estarían bien, ¿no? Pero esto no pasa así. Cuando te deja el maestro de matemáticas algún problema, ¿no? Un sistema de ecuaciones, eh, quiero que me la resuelvas y me digas cuáles son los resultados, pues todos tienen el mismo resultado. Todos tus compañeros van a tener el mismo resultado, Y es 5 o X es 7 y se acabó. No hay forma de que tú tengas un resultado diferente. Este enfoque matemático es el mismo enfoque que se le está dando a la programación. Que hagas lo que hagas, que tu función reciba el parámetro que reciba, te va a retornar el mismo resultado. Ahora, eso es en cuanto a la clasificación de los paradigmas. Ahora vamos a ver un poco de arquitectura y de estructura y de cómo funcionan realmente las cosas, cómo funciona un lenguaje de programación o un programa en sí. Porque ustedes generalmente lo que hacen cuando el maestro les indica, saben que pues hagan no sé, un programa característico de la escuela, el palíndromo, ¿no? Se me ocurre. Pues escribas una palabra y revierta el orden de las palabras, o no recuerdo el concepto, pero hay una palabra que si la lees de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda, se lee igual. No recuerdo ahorita el concepto que se le da. Pero bueno, lo que hacemos generalmente, pues abrimos nuestro editor de notas o nuestro IDE, si es que alguien de ustedes ya quiere trabajar o ya trabaja con Eclipse o con NetBeans, si no, pues en un blog de notas y con la línea de comandos vamos compilando todo. Pero esto tiene una estructura y tiene una forma de ejecutarse. Esto es importante entenderlo para que cuando ya estemos desarrollando un programa de forma profesional, sepamos qué lenguaje nos conviene más, en qué servidor se tiene que instalar, la infraestructura que se tiene que manejar y cuestiones de seguridad. Son infinidad de cosas las que hay que tomar en cuenta cuando ya se hace un programa para en el trabajo, un programa ya más complejo. Entonces, en esta diapositiva que están viendo ahorita les muestro básicamente tres figuras en las cuales la parte de la figura que está en la esquina superior izquierda es la arquitectura de cómo está distribuido Java. Cuando ustedes compilan un programa en Java, generan un archivo ejecutable
un archivo binario con extensión .class. Este archivo es nuestro ejecutable y es lo que un componente se va a encargar de ejecutar para mostrarnos o hacer una tarea en particular. En la primera capa que vemos en ese diagrama está el hardware, generalmente se refiere al procesador. Ahorita aquí todavía muestra procesadores Motorola. Hoy en día ya es muy raro ver procesadores Motorola, tal vez en componentes embebidos, en componentes pequeños. La mayoría sigue siendo Intel. Había otros procesadores antes, como los de Sun Microsystems, pero igual ya también adiós. Nada más Intel es como que el rey de los procesadores. Intel me refiero a la arquitectura, no nos referimos a la marca, ¿no? Porque también tenemos ahí AMD con los Ryzen y otro tipo de procesadores, pero en general, como ustedes saben, el código se ejecuta sobre los procesadores y empiezan a mandar instrucciones a memoria, cargadas en memoria, y es una constante comunicación entre procesador y memoria y disco duro cuando tienen que acceder a recursos en el disco duro. Y sobre este hardware se instala el sistema operativo, que puede ser Windows, Linux, Solaris, Mac OS X o algún otro. Y sobre este sistema operativo hay dos formas en las que se ejecute este código. Puede ser directamente o puede ser a través de un intermediario que se le suele llamar máquina virtual, como en el caso de Java. Java tiene una máquina virtual. Un momento, por favor. Esta máquina virtual es una especie de intérprete o intermediario entre el sistema operativo y el código ejecutable que se genera como resultado del proceso de una compilación. Si ustedes trabajaron un poquito, aunque sea el Hola Mundo en C, y hacen el Hola Mundo en C o C++, en Windows, generan un ejecutable, y ese ejecutable lo pueden ejecutar sin problema en ese Windows. Pero si se llevan ese programa a un Ubuntu, en Ubuntu no lo van a poder ejecutar, porque ese código ya es código máquina, código que va a interpretar el procesador. Ahora, si ustedes trabajan con Java, si hacen sus programas Java en Windows y luego los quieren ejecutar en OS X o en Ubuntu, va a correr sin problemas. ¿Por qué? Porque ese código que se genera es un código que va a ejecutar una máquina virtual, que es un intermediario entre el sistema operativo y a su vez entre el procesador o el hardware y el código generado. Entonces, este intérprete es el encargado de servir de intermediario entre el código ya compilado y el código máquina que va a ejecutar el procesador en conjunto con el sistema operativo. Entonces, es por esta razón que cuando queremos hacer aplicaciones portables que tienen que correr en un sistema operativo o en algún otro, o que cuando tengamos que cambiar de servidores, tal vez de un momento, es muy difícil que ya en el trabajo cambies totalmente tu plataforma de despliegues o toda tu infraestructura, pero si en un caso muy extremo te llegaran a decir, ¿sabes qué? Ya no vamos a ocupar Red Hat porque los costos de licencia del sistema operativo ya son demasiado altos y tenemos que cambiar a un CentOS. Aunque siguen siendo Linux ambas versiones, hay diferencias entre ellos. O en algún caso más extremo, en el cual tuvieran toda una arquitectura o un conjunto de programas corriendo sobre Windows Server 2008 o cualquier versión de Windows Server, y por X razón, licencias, dinero, política, lo que ustedes quieren o quieran, tienen que cambiar todo eso a servidores Linux. Y si su programa está hecho en Java, el cambio va a ser menos complicado. La base de código nos puede servir al 100% o a un 90% y tenemos que hacerles adecuaciones mínimas, un 10%. ¿Por qué? Porque hay una máquina virtual que sirve de intermediario entre Windows y el código Java o entre Linux y el código Java. ¿Qué es lo único que hacemos? Ok, aquí teníamos la versión del JRE o la versión de la máquina virtual de Java para Windows. Ahora en todos nuestros servidores de Linux vamos a instalar esa máquina virtual, pero para Linux.
pero al final de cuentas el código lo va a seguir ejecutando la máquina virtual y lo va a convertir a código máquina que ya puede entender el sistema operativo en conjunto con el procesador. Y de esa forma, nuestro código es portable, a eso se le llama portabilidad. De hecho, una de las frases de Java es, escribe una vez, ejecuta donde quieras, ¿no? Es decir, no tienes que reescribir para ejecutar en diferentes partes. Eso, de cierta manera, es cierto, con sus limitaciones, claro está. Hay código que tú puedes escribir en Java que funciona en Linux, que funciona en Windows, en OS X, que incluso puede funcionar sin problemas en Android. Recuerden que Android también está basado en Java. Y esa es la parte en la que está estructurado, por ejemplo, Java y toda la plataforma Java, ¿no? Erlang y Elixir tienen una forma similar, usan una estructura similar. Tienen el hardware, tienen el sistema operativo y tienen una máquina virtual que sirve de intermediario entre el sistema operativo en conjunto con el hardware y el código que tú escribes. También se genera código compilado que esta máquina virtual interpreta. Son estructuras similares. Internamente ya tienen, ya la forma de manejar los procesos ya es muy diferente, pero esto significa que el código que escribamos en Windows y que escribamos en OS X puede servir o se puede ejecutar en un servidor en Ubuntu o viceversa, ¿no? Escribimos algo dentro de Ubuntu o si nuestras máquinas de desarrollo son de Ubuntu o de OS X y luego nuestros servidores son Windows, son cosas que pasan raramente, pero para eso están diseñados, se puede ejecutar debido a esta estructura, debido a que el código que generamos no está amarrado al hardware en el cual fue compilado. Ahora, eso lo podemos ver con más claridad en el último diagramita, donde tenemos una sección que dice compilado y una sección que dice interpretado. En lenguajes compilados, pues está C, C++, está Go, Fortran, Pascal, inclusive Java también es compilado, solamente que esos lenguajes caen como que en un lenguaje intermedio. Escribimos el programa, se compila, genera un código máquina y corre y listo. Pero ese código máquina solamente puede ser ejecutado en esa máquina, porque se creó para ese tipo de procesador en particular. No sé si ya vieron algunos de ustedes, hay una materia que se llama arquitectura de procesadores, similar, donde te indican x86, x64, cómo estaban compuestos los primeros procesadores. Hasta por ahí hay unas prácticas sobre crear tu propia estructura de procesador y puede hacer comunicación entre un Z86 y unos componentes para memoria. Era una práctica muy divertida que a mí nunca me salió, si no pregúntele a Araceli, pero son los fundamentos de cómo se comunican los componentes de una computadora, comunicación entre CPU, entre memoria. Entonces, el código que se va a generar ya va a ser específicamente para esa arquitectura de procesador y ya no va a poder ser ocupado en ningún otro lado. Y del lado derecho están los lenguajes interpretados como son Python, PHP, Ruby, JavaScript. Esos lenguajes realmente no se compilan, simplemente se escriben, se ejecutan y está la máquina virtual o algún intérprete intermedio que se encarga de transformar ese código a código máquina para que ya pueda ser ejecutado por quien lo requiera. Vean esto como una analogía. Cuando tú quieres saber un nuevo lenguaje, el inglés, por ejemplo. Si tú no sabes hablar inglés, en un trabajo, por así decirlo, que una persona entra a trabajar a un nuevo lugar, sabe hacer muy bien las cosas, las hace, las tiene listas, pero a quien se las tiene que entregar habla inglés y esta persona pues no habla inglés, solamente habla español. Entonces no hay forma en que entregue sus resultados directamente. ¿Por qué? Porque la otra persona pues no la va a entender. ¿Cuál es la única manera? Que haya alguien entre esta persona que terminó el trabajo y la que lo necesita recibir, que empiece a interpretar eso, que le empiece a platicar, no, pues ya acabé, estos son los resultados, bla, bla, bla. Esta persona va a transformar todo el español que esté diciendo la primera persona y se la va a pasar a inglés a la persona final. Ese es el caso de los lenguajes interpretados. Y por esa misma razón, a estas personas
que tienen ese trabajo en particular se les llama intérpretes, porque pasan de un contexto a un contexto diferente. En cambio, si tú supieras inglés, pues nada más llegas, le dices a la persona, ¿sabes qué? Aquí están los resultados, esto fue lo que hice, es el resultado de mi trabajo, y listo, no requieres nada de forma intermedia, pero ya estás limitado a que tengas que tener esos conocimientos del lenguaje. Y en este caso, a que tu código sea para una plataforma o una arquitectura muy en particular. Entonces, esos igual son algunos conceptos de cómo funcionan los programas ya por debajo. No es lo que hace, porque eso es tu lógica de programación. Ese ya es tu código, es tu programa en sí, es lo que tú vas a escribir para darle solución a un problema o a un ejercicio o a una funcionalidad, algo que tú tengas que hacer, pero estas son como que las partes internas, cómo está por dentro un lenguaje o una plataforma de programación. Y esto, ¿por qué se los platico? Porque es muy importante, tal vez ahorita pues sea solamente un brevario cultural, pero cuando ya estén trabajando sí es muy importante que tú sepas elegir entre una herramienta y otra, dependiendo la problemática que tengas. No siempre puedes elegir un lenguaje o no siempre puedes elegir el otro. Hoy en día hay soluciones de software que usan una combinación tremenda de lenguajes y herramientas, ¿no? Entonces, no solamente es uno. Y esa es otra de las razones por las cuales me gustó impartir ese taller, para que conozcan un nuevo enfoque de programación, para que conozcan un nuevo lenguaje de programación y que cuando ustedes ya salgan y si a alguno de ustedes le interesa seguir como programador, trabajar como programador, sepan que no todo es Java, que no todo es programación orientada a objetos y que pueden elegir un enfoque diferente, un lenguaje diferente y sobre todo, pues también al ser diferente, hay poca gente en ello y al haber poca gente en ello, la oferta laboral es un poco más alta y por consecuencia, pues los ingresos que puedan percibir, pues son un poco más altos que el promedio, ¿no? Digo, si hay muchas personas haciendo lo mismo, pues, es mayor oferta, los ingresos suelen ser menores, pero si hay dos, tres personas que saben hacer únicamente algo en particular, pues obviamente es más cotizado su trabajo, ¿no? Pero bueno, estos ya son temas de cuestiones económicas. Entonces, hasta aquí vemos los conceptos más básicos de lo que es programación, los lenguajes, los que son compilados, los que son interpretados, cómo es la estructura y el ciclo de ejecución de compilación y ejecución de los programas. Y ahora sí, vamos a ver un poco más de historia de lo que es Erlang y Elixir. Pero antes de ello, no sé si cómo vayan con las instalaciones de lenguaje o de la herramienta en sus equipos. No sé si tienen algún problema o la mayoría de ustedes ya acabaron. Alumnos del ISC 601 ya tendrán instalado el programa que solicita el ingeniero. Alumnos del 901, ¿cómo van con su instalación? Yo la tengo. Vale, bueno. Entonces, si no tienen ningún problemita, continuamos o si tienen alguna duda con lo que les he explicado ahorita, si algo se les hace muy confuso, más de lo normal, pues igual coméntenmelo y lo podemos volver a revisar. El chiste es que entiendan estos pequeños conceptos. Vale, entonces, el que calla otorga, supongo que no tienen ninguna duda. Entonces continuemos. Les comentaba hace un momento, el lenguaje, uno de los lenguajes más representativos de este paradigma de programación funcional en su forma imperativa es Erlang. Es un lenguaje de programación orientado a concurrencia. ¿Qué significa concurrencia? Que se pueden realizar o ejecutar diferentes procesos al mismo tiempo y en diferentes componentes. No tenemos que esperar a que termine un proceso para que se ejecute el siguiente, como ocurre con otros lenguajes de programación. Y bueno, depende de la forma en la que esté
diseñado y distribuido, porque la mayoría de los lenguajes permiten el trabajo o hacer tareas de concurrencia, pero la forma en la que se implementa es más complicada que en otros lenguajes. Por ejemplo, en Java, si ustedes ya han visto lo que son hilos, los hilos es parte de la concurrencia, pero el controlar un hilo o un thread es extremadamente complicado. Si te llegas a equivocar en alguna instrucción, bloqueas todo tu código, ya nada entra y nada sale y pues ya fue, termina y no puedes hacer nada. Entonces, sí se puede hacer en los lenguajes que no son propiamente orientados a concurrencia, pero es un poquito más complicado que con un lenguaje que está diseñado para esto. Y este es el caso de Erlang, un lenguaje que fue diseñado para ello. ¿Por qué? Porque Erlang fue creado por una compañía llamada Ericsson, hoy se llama, bueno, se llamaba Sony Ericsson, hoy nada más creo que es Ericsson, y esta compañía pues se encargaba de hacer o se encarga de hacer componentes de telecomunicaciones, routers, y todos sus componentes son los que se encargan de enlazar las llamadas. Entonces, no, mi conocimiento sobre telecomunicaciones no es demasiado, pero para que tú puedas enlazar o puedas llamarle a tu amigo, pues obviamente tienes que conectar a una central, una célula telefónica, y a partir de ahí hay componentes que van ruteando tu llamada a la persona a la que quieres llamar. Eso es para una persona. Ahora imagínense cuántas personas no se comunican o no se comunicaban, porque ahorita ya pocos de ustedes hablan, ¿no? Ya la mayoría pues es mandando un mensaje por WhatsApp o hasta un audio. Algunos ya nos da flojera escribir y ponemos mejor un audio más rápido. Pero antes cuando se hacía todo esto de las llamadas por teléfono, pues se tenían que estar ruteando todas estas llamadas para que llegaran, principalmente pues, para que llegaran a la persona a quien querías llamar, y en segundo lugar para que fuera esa persona y no fueran a llamar a una persona diferente, ¿no? Entonces, esto implicaba una carga de trabajo pues tremenda, ¿no? Imagínense cuántas personas no están llamando al mismo tiempo o tratando de comunicarse al mismo tiempo con alguien más, requerían un lenguaje que pudiera procesar todo este tipo de llamadas, todo este tipo de funcionalidades. Y para ello se creó lo que es Erlang, que diera pauta y permitiera manejar todo este tipo de peticiones, ¿no? Recibir una petición, enrutarla a su destino y vámonos. Y así pudiera atender cientos de miles de peticiones al mismo tiempo. Este lenguaje, como les comenté previamente, igual se ejecuta sobre una máquina virtual. Tiene una serie de bibliotecas, se llama UTP, que es toda la base del código. Es decir, ya hay ciertas herramientas escritas. Es como las bibliotecas en C++, que las puedes importar para que ya hagas ciertas cosas y no tengas que empezar desde cero. Aquí es igual, hay una serie de herramientas que han sido probadas por años y años y años y han estado funcionando perfectamente. Entonces, sobre eso se está haciendo los nuevos desarrollos para que no tengamos que escribir todo desde un principio. Es un lenguaje concurrente, distribuido, que es distribuido, que tú puedes ejecutar el código en más de una máquina. Si mi computadora no es suficiente o no tiene el suficiente hardware para poder ejecutar un programa, podemos unir varias computadoras en red y nuestro programa ejecutarlo sobre esas 5 computadoras, ¿no? O las 7 o las computadoras que tengamos. Es decir, distribuir nuestro programa en diferentes nodos de tal forma que la carga se distribuya y el rendimiento sea mejor. Dice que es soft real time, es decir, que se ejecuta en tiempo real, pero de forma suave, si así se quiere traducir. Esto quiere decir que tiene tiempos de espera muy bajos, pero los tiene. No es 100% en tiempo real como un lenguaje compilado, como lo podría ser C o C++. Eh, y tiene una cosa que se llama hot updates, que es muy importante, que es que puedes actualizar un código en ejecución sin tener que parar el programa. Esto es muy importante para cuando hay que hacer actualizaciones. En muchos desarrollos hay políticas en las cuales tu programa tiene que estar corriendo en un 99% del tiempo. Entonces, para que tú no lo tengas que parar y volver a compilar y volver a subir y todo eso, pues eso lleva tiempo. Pues para no perder tiempo en ello, se puede hacer los cambios en caliente. Y una característica muy importante de este lenguaje
es que es la base del backend de WhatsApp. El WhatsApp que ustedes utilizan, toda la infraestructura de programación que tiene por debajo, es decir, toda la funcionalidad que recibe los mensajes, que recibe los memes, que recibe los GIFs, que recibe los audios, que empieza a enviar un mensaje de un lado hacia otro. Todo eso está hecho en Erlang. Toda esa parte fue desarrollado e implementado en este lenguaje. Es decir, que es un lenguaje que da soporte a millones de usuarios. Ustedes saben que cuando se llega a ver algún detalle con Facebook, perdón, con WhatsApp, son la misma compañía, pues todo el mundo se empieza a quejar y pues hay millones y millones de usuarios usando WhatsApp día a día, mandando mensajes o haciendo llamadas. Entonces, con esto se pueden dar cuenta de lo robusto que es el lenguaje, de lo potente que es el lenguaje, que es capaz de atender millones de peticiones todos los días, ¿no? Obviamente, pues no es perfecto, hay tiempos en los que llegan a haber algunos problemillas de comunicación, no necesariamente puede ser el lenguaje, puede ser cuestión de infraestructura, ya que no todo es software, tenemos hardware, tenemos servidores físicos, servidores lógicos, routers, telecomunicaciones, etcétera. Hay una infinidad de componentes ya dentro de este tipo de aplicaciones. Es tremendo, ¿no? Entonces, este lenguaje pues sí es muy bonito, es muy potente, es muy poderoso, pero tiene un problema que es muy difícil de entender. Tiene una sintaxis que la verdad pues, da miedo, lo ves, no le entiendes nada. No es como Java, que es muy amigable el lenguaje, sus palabras o sus palabras reservadas son muy autoexplicativas. Entonces, por esta razón, surgió otro lenguaje que se llama Elixir. Es igual un lenguaje dinámico, funcional, también está diseñado para construir aplicaciones concurrentes que sean escalables y mantenibles y tiene características similares a Erlang, sirve para lo mismo, pero la principal diferencia es que este lenguaje es muchísimo más amigable. La forma de instalarlo, la forma de codificar, la forma de compilarlo, la forma de desplegar la aplicación final en un servidor, es muchísimo más sencilla que haciéndolo con Erlang. En la siguiente sesión les voy a mostrar unos fragmentos de código de Erlang y vamos a estar trabajando con Elixir para que vean un poco la diferencia en la sintaxis del lenguaje. Una cosa importante de Elixir es que este lenguaje también corre sobre la BIM o la máquina virtual de Erlang. Por lo tanto, todo el código que ya está desarrollado en Erlang, o si hay bibliotecas externas o proyectos desarrollados con Erlang que alguien más hizo y que a ustedes les sirve, lo van a poder utilizar dentro de Elixir. No es necesario que se vuelva a hacer. Hay muchas herramientas también, mucho más sencillas. Hay una parte que se llama desarrollo interactivo, que más va a ser lo primero que vamos a ver la siguiente sesión, que no necesitas crear toda una clase compleja para empezar a probar, como en Java, en el que tenemos que tener mínimo una clase con un método main para poder hacer el ejemplo más sencillo. Aquí simplemente con abrir una línea de comandos, tiene una herramienta propia para el desarrollo para empezar a escribir instrucciones y empezar a ver los resultados. Y eso es lo que vamos a ocupar la siguiente sesión, el día de mañana. Si ya está listo todo instalado, pues ya mañana vamos a empezar a probar este desarrollo interactivo, que es una consola de comandos, para empezar a ver las estructuras básicas del lenguaje y empezar a aplicar los conceptos más básicos de lo que es programación funcional. Entonces, creo que ya se me acabó el tiempo, Araceli. Hasta aquí dejaríamos la parte teórica, son los conceptos de lenguaje, y la parte de estos dos lenguajes de programación funcionales. No sé si antes de terminar la sesión tengan alguna duda, algún comentario, si ya todos acabaron de instalar el programa o algo que quieran aportar.
¿Tienen alguna duda, comentario, duda en la parte de instalación o de los conceptos que se abordaron en esta sesión? Vale, pues parece que no, perdón, Chere. Nada más les recomendaría este, darle una pequeña leída al sitio que Araceli les compartió, donde se descargó el programa. Ahí mismo vienen un tutorial y viene una serie de teoría, ¿no? Acerca del lenguaje. Es lo que vamos a ver mañana, pero sí me gustaría que si tienen tiempo lo vayan viendo para que si tienen dudas ya mañana las resolvamos. Como les comenté en un principio, este es un lenguaje nuevo, es un enfoque nuevo, entonces va a ser un poquito más complicado entenderle debido a que no es como tal programación tradicional, pero si pueden irle echando un ojo a eso, estaría muy bien. Mañana todo lo vamos a explicar, pero si tienen alguna duda, pues ya desde mañana podemos irla viendo o cuando toquemos ese punto en particular, pueden preguntar y la resolveríamos con mayor rapidez y avanzar lo más que podamos, ¿vale? Ok, le agradecemos mucho al expositor por el día de la sesión de hoy. Los invitamos a que continúen este taller. Bueno, le agradecemos a todos su presencia a este taller. Ciencia, conocimiento,